En el aire, con el capitán José Suárez Valdés. ¿Sabes, mi querido vecino, que alguien en un ataque de celos se quejó de que tengas una sección en mi programa? ¿De verdad? Pues no se quejó, sino que así como que dijo, ay, pues habla con tu vecino. ¿De verdad? Bueno, luego ya me platicarás. Ya, Si quieres ya te más platicaré, detalles. pero los celos son malos, ¿no? Bueno, pues saludamos a esa persona muy atentamente. Oye, hay muchos temas que platicar. ¿Qué prefieres, Yata, el accidente? No sé, muchas cosas que platicar. Mira, si quieres empezamos un poquito con Yata, que como cada diciembre emite este cierre de año, de cómo fue el 2025 que esperamos para este 2026. Y es importante decirte que hay una desaceleración en el crecimiento de la industria aérea. Sigue siendo un crecimiento, pero ya tenemos una cifra de 7.1% que va a cerrar la aviación en crecimiento de pasajeros transportados en operaciones este 2025. Y el próximo año se espera un crecimiento todavía, pero menor, más o menos 6.5% de crecimiento, lo cual está principalmente impactado, y esto es creo que también nos afecta hoy en día aquí en México, por la falta de aviones, por todo el tema que hay con motores, por cadenas de suministro, por todo lo que está pasando con Boeing, con Airbus, con los motores, que también nos está afectando aquí, recordás, con el tema de pilotos extranjeros. Que ese tema si también lo metemos, pero ahorita que termines con esta parte de la Yata, ¿no? Perfecto. Y dice Yata, hay un déficit de 5,000 aviones en el mundo, derivado de todas estas situaciones, de lo que se ha venido arrastrando en los últimos años, que ya estos temas, pues has visto, Boeing tuvo que frenar el crecimiento de los MAX, los motores que usan los Neo, de Airbus y los MAX también, y otros aviones pues tienen problemas. Entonces pues hay un tema ahí con suministro de aviones. Porque además hubo problemas con los motores de Airbus y de Boeing. Sí, es que los fabricantes de motores pues, hacen un motor y se lo puedes poner a cualquier avión, no realmente que tenga el diseño aerodinámico para esos motores. Entonces, los motores del Neo de Airbus y del Max de Boeing son muy parecidos y puedes comprar prácticamente los mismos fabricantes. Y algo interesante de IATA es que dice que después de la pandemia la explosión de crecimiento pues iba más o menos al doble dígito, hasta el doble del Producto Interno Bruto Mundial, y que pues ya estamos regresando a un crecimiento sostenido como había sido históricamente a lo largo de la vida, quitando la pandemia, porque más o menos la aviación crece con el Producto Interno Bruto, y como lo hemos dicho en este espacio, con la clase media prácticamente, crece con la economía de una región y de un país, y pues ya estamos regresando a eso. Y en México, para lo que nos importa, pues ha tenido un crecimiento más o menos del 3%, y para el caso de América Latina, pues menos vuelos domésticos, y sobre todo por el tema de aranceles que está pegando mucho a la carga aérea, aún con crecimiento del 3% más o menos. Oye, y a ver, y esto nos lleva al tema de los pilotos extranjeros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les dice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o la FAC? Mira, bueno, estos pilotos ya están volando, ya están operando rutas domésticas, como lo hemos dicho aquí, este cabotaje encubierto, pero también hay que decir que hemos tenido avances en el tema de la apertura que ha mostrado la Agencia Federal de Aviación Civil. Hemos empezado reuniones inmensas y nosotros estamos proponiendo pues cambios que deriven posiblemente incluso en cambios legislativos, ¿no? Es decir, este hueco del que hemos hablado aquí en este espacio, donde decimos, pues es que hay una interpretación que como no le cambien la bandera al avión, pues entonces puede haber pilotos extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer desde el punto de vista, ahora hablándote como ASPA? Pues es que ya no haya lugar a esta interpretación abierta, ¿no? Cerrar todos estos huecos, donde realmente ya se cumpla lo que dice la Constitución, pilotos mexicanos en aviones mexicanos, y no permitir que se haga este tipo de cosas derivadas de a ver, ¿y de la bandera. ¿Cómo sería cómo debería ser la regulación? Porque Viva Aerobús y Volaris te dicen, el avión sigue siendo, en el caso estos de Volaris, de Malta y de Uzbekistán, ¿no? O sea, de ahí no están volando aviones mexicanos. Sí, pues mira, esto podría ser un cambio a las circulares informativas o a la ley de aviación civil o a los reglamentos, o incluso pues dejar muy en claro, o incluso hasta pues de manera con los legisladores, que también hemos estado haciendo un trabajo importante con ellos,
para que todas estas interpretaciones queden acotadas y completamente cerradas, ¿no? Esto obedece a que, si bien la Constitución dice que pilotos mexicanos son aviones mexicanos, pues yo no permitir que estas circulares y estas, sobre todo, pues estos permisos temporales y excepcionales, pues den cabida a que digan, pues como no se le cambió la bandera, pues aquí no aplica que haya pilotos mexicanos. Entonces, pues eso es lo que estamos proponiendo desde ASPA. Yo creo que vamos a seguir trabajando estos cambios, y déjame decirte que pues hemos empezado ya mesas y que estaremos platicando los próximos Pero días. ¿hacia dónde sería el cambio? ¿El avión que vuele en México tiene que haga cabotaje en México? Porque esos están haciendo vuelos adentro de México con estas tripulaciones, y como en su momento lo hizo Viva Aerobús, ¿no? Sí, no, los cambios es que prácticamente, como dice la Constitución, la aviación es un sector esencial en este país. Por lo tanto, el piloto, el comandante de la aeronave mexicana, pues tiene que ser mexicano, y los aviones que presten servicio doméstico, sobre todo aquí en el país, pues son aviones mexicanos y que se rigen por las leyes mexicanas, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, el tema no es que se rente un avión o que se traigan aviones para la temporada alta, sino el tema es que los están volando pilotos extranjeros en vuelos nacionales, y esto, pues como lo hemos dicho, es un cabotaje, pues anclados, ¿no? Pensando, digamos, en esta maniobra de que tenga una bandera de Malta o de Lituania. Lituania, yo dije Uzbekistán, tienes razón. Oye, pero hay un tema. Si hay mesas de negociación, pues las mesas de negociación tradicionalmente van a llevar más de los... Ya deben ser como... Ya le debe quedar a este convenio de Volaris como 30 días, ¿no? O menos. Menos, en realidad... Como 20, ya le deben quedar como 20 días. Sí, el compromiso es el 12 de enero. De verdad es que, bueno, pues esperemos que este compromiso sea honrado, toda vez que, pues ya, como le hemos dicho, esta es la segunda vez, ¿no?, que se autoriza este tipo de situaciones derivado del tema... Que en el caso de Volaris fue por más tiempo. El caso de Volaris son 42 días. Se supone que hasta el caso de Viva Aerobús, perdón. Sí, pues desde el 2023 están estos aviones volando. Lo que sí es que los pilotos extranjeros ya lo están volando. Lo que hizo Viva Aerobús fue que capacitó, mira bien, o sea, vaya, quiero decir que hay maneras de hacerlo. Pilotos mexicanos se fueron a Europa, obtuvieron la certificación europea, y son los pilotos mexicanos que están volando los aviones europeos. Pues es que bienvenido sea todo esto que eso está bien, ¿no? Porque finalmente lo que ustedes buscan es que los pilotos mexicanos tengan trabajo, pues, esencialmente en México, pero si no, como sea, ¿no? Sí, no, y mira, muchos otros me han preguntado, pero es que en el Medio Oriente, en China, en la India, se permite que haya pilotos extranjeros volando sus propios aviones. Y la respuesta es bastante simple, es que estos países no tienen los suficientes pilotos como México. En México hacemos pilotos, y los hacemos, son reconocidos a nivel internacional. Están pilotos mexicanos volando por todos lados. El otro día alguien me dijo que México en la aviación es como Argentina en el fútbol, en la generación y exportación de talentos. Ah, sí, pues tal cual. Sí, porque tú te vas a Oriente Medio y es raro no encontrarte una tripulación hacia Oriente Medio. Es raro no encontrarte una tripulación con mexicanos. Sí, no, y mira, por ejemplo, un dato curioso, ahora que estuve en Asia, los mismos seguros, las compañías de seguros le piden a las compañías, sobre todo muchas asiáticas, que haya un determinado porcentaje de comandantes extranjeros. Y esto obedece mucho al principio que tienen en Asia de la jerarquía, de obedecer a la jerarquía, y hemos visto que esto ha derivado en accidentes, porque el copiloto, por ejemplo, tiene mucho temor de contradecir al capitán o de darle una opinión de algo que quizá no sea lo correcto, pero se respetan mucho las jerarquías, ¿no?, sobre todo en el continente asiático, cuando la aviación lo que abraza es la comunicación entre ambos pilotos. Entonces es por eso que se pide por parte de los seguros que haya pilotos extranjeros. Pero ¿A poco hay ese riesgo de que sean correctitos los asiáticos al grado de ponerse en riesgo? Sí, de hecho, recordarás un accidente que hubo en San Francisco hace algunos años de una aerolínea que se llama Siena, que es de Corea, en donde venían 3 pilotos en la cabina ya para aterrizar en San Francisco. Uno de los pilotos desconectó el autoacelerador y el avión empezó a perder potencia, y pues él era un capitán que era instructor además. Entonces pues ninguno de los otros
le quiso decir que se estaba equivocando, ¿no? Justamente por este respeto a las jerarquías, ¿no? Esta es una situación que se da mucho en las líneas aéreas de Oriente. Entonces la respuesta a esto fue pedir que haya pilotos extranjeros, sobre todo por la cultura que tenemos, por ejemplo, aquí en América Latina o en Estados Unidos, pues que somos como mucho más comunicativos y con no tanto este temor a esta represalia, ¿no? Oye, y muy rápida, bueno, no, nos vamos a tener que ir a un corte, pero me tienes que contar, regresando, si te parece bien, vecino, de este accidente de ayer en el aeropuerto de Toluca. ¿Me esperas tantito en la línea? Claro que sí. La interpretación suprema de los datos financieros. Solo en Análisis Superior. Estamos de regreso. Querido vecino José Suárez Valdés, como experto en aviación, yo creo que eres la persona que más conoce de aviación que yo conozca. ¿Qué podemos decir del accidente que ocurrió ayer en Toluca? Pues en realidad todavía muy poco. Esta investigación yo creo que va a tomar algún tiempo. Aquí lo importante creo que es decir que es una aeronave, es una Citation de Estados Unidos, se fabrica en Estados Unidos, que venía de Acapulco hacia Toluca. El piloto se escucha en los audios que efectuó una aproximación fallida, es decir, por algún motivo que todavía desconocemos, no puede aterrizar en un primer intento. Al volver a tomar aire, irse al aire, valga la redundancia, altura, pues se desploma, ¿no? Dice el piloto, nos estamos desplomando. Esto quiere decir que por algún motivo perdió sustentación, el avión dejó de volar y se convirtió en un objeto prácticamente en el aire, por lo cual cayó, ¿no? Esto es bastante lamentable. Un piloto, uno de ellos, pues había estado en aviación comercial también, y pues creo que para el caso de los accidentes especulares bastante, pues no solo responsable, sino complicado, y creo que estas investigaciones tomarán tiempo. Lo que creo que sí hay que decir y pedir es que, pues, que la investigación derive, como siempre en todos los casos de accidentes aéreos, pues en una mejora ya sea en procesos, en sistemas, en motores, que es lo que siempre tienen que resultar las investigaciones de estos accidentes lamentables. ¿Estos aviones Citation cómo son? Son aviones pequeños, más o menos con capacidad depende de la configuración, entre 6, 12, 14 plazas, llegan dos pilotos, fabricados en Estados Unidos. Realmente la confiabilidad es alta, como al caso de toda la industria aérea. Me parece importante decir que, pues bueno, este avión pues ya llevaba algunos años operando pues en México, y que estos pilotos pues además de todo son tripulación que tiene años de experiencia, por lo que pues, estuvimos viendo. Pues bueno, pues hay todavía mucho que ver hacia adelante. Oye, ¿y qué es lo que procede de estos accidentes? Porque no es un vuelo propiamente comercial. ¿Qué es lo que procede? Pues que la Agencia Federal de Aviación Civil haga la investigación, que recolecte los datos que se tienen de las grabadoras, todos los datos que se tengan, tanto que el avión registra y manda, o que almacena también, y con esto pues determinar una posible causa. Y creo que aquí es importante decirle a la gente que nos escucha que, a diferencia de muchas otras situaciones que suceden, para el caso de los accidentes de aviación, todas las grabaciones y todos los datos en la investigación que se obtiene deriva en una mejora a la industria aérea, que, por ejemplo, todo el sistema, recordás este famoso, los aviones se repelen, ¿no? Este sistema que tenemos para cuando los aviones vienen de frente y podrían chocar. Todo esto viene derivado de accidentes que ha habido, y entonces, bueno, pues eso es lo que tiene que ser, más que buscar un culpable, pues se busca qué se tiene que mejorar para que este tipo de cosas no tengan que repetirse, y este es el gran trabajo que tendrá. En este caso, pues también la NTCB de Estados Unidos, al ser un avión de Estados Unidos, y la FAC de México, ya que sucedió, y era un avión con matrícula mexicana. Aquí, si me permites decirte, este tema es bastante claro, que un avión con matrícula mexicana, pues la investigación tenga que ser por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Para el caso que hablamos hace un momento de pilotos extranjeros, toco madera, pero bueno, no hay realmente, pues como no se sabe, porque no hay un convenio bilateral de transporte aéreo con Malta, con Lituania, pues qué pasaría, ¿no? En dado caso tuviera que hacer una investigación de esto o de cualquier otro. Ojalá que nos quedemos con la duda. Oye, ¿cómo juega la edad de los pilotos? Uno era mayor de 60 y el otro mayor de 70. ¿Hay alguna consideración? Sí, para el caso de un comandante en México te pide 65 años,
siempre que estés pasando el examen médico, que a partir de los 40 años es cada 6 meses. Si tú demuestras aptitud psicofísica, puedes ser piloto al mando, es decir, capitán, hasta los 65 años, y para el caso de un primer oficial o un copiloto, pues puedes continuar siéndolo mientras tú seas apto en el examen psicofísico, ¿no? En algún momento, pues, lamentablemente, pues todos perderemos la audición, o disminuirá la vista, o problemas cardíacos, pues todo lo que es inherente con la edad. En algún momento pues pierdes esta aptitud, tú ya no quieres continuar volando. Pero es importante decir, para el caso de comandantes, de capitanes, la edad máxima en este país, todavía, porque ya hay proyectos en otras partes del mundo, es de 65 años. O sea, entonces no es anormal que el copiloto fuera un hombre de más de 70 años. No, de hecho, en la aviación comercial todavía tenemos comandantes de hasta 65 años. O sea, la edad de retiro de jubilación se movió hace algunos años de 60 a 65. Esto empezó una tendencia en el mundo. México la adoptó hace un par de años, y aquí decirte, por ejemplo, que ya hay países en Europa, por ejemplo Alemania, hay otros que están pidiendo 67 años, que ya es bastante controversial, es un tema también complicado, pero para el caso de México hay muchos pilotos de más de 60 años, entre 60 y 65, al mando de aeronaves mexicanas. Es que yo creo que tiene más que con la edad física, tiene que ver con las aptitudes, ¿no? Con las aptitudes, y finalmente pues para eso tenemos que ir al examen psicofísico, para demostrar obviamente que pues tienes la capacidad física y mental de seguir volando aviones. Sin embargo, aquí creo que también tendremos que ver el estado de la aeronave, el registro de bitácora, el mantenimiento que tuvo. O sea, vamos, sí está el factor humano siempre involucrado, pero también habrá que ver mucho también qué estaba pasando con este avión, o qué antecedentes tenía, cuándo fueron sus servicios, y hay mucho todavía que estaremos viendo. Te digo que la investigación pues no lleva nada, prácticamente un día que no es nada. Que aquí hay que decirlo, en México ha habido un boom, por llamarlo de alguna manera, de este tipo de vuelos privados, ¿no? Y no necesariamente, yo a veces no necesariamente soy tan seguro que sea lo más conveniente, ¿no? Mira, es que México, después de Brasil, es el mercado más grande de aviación privada en nuestro continente. Tenemos una gran cantidad de aviones privados separando. Si tú vas al aeropuerto del norte, en Monterrey, en Toluca, por ejemplo, es más, en cada aeropuerto en el que vayas hay una parte, pues siempre tienen los hangares para aviación privada. O sea, es una parte importante de la cual pues, no hablamos tanto, pero pues también esos pilotos y esos aviones tienen que tener certificaciones de la autoridad, los pilotos tienen que ir a los adiestramientos, tienen que continuar también con los procesos que pues, continuarán en cualquier aeronave, sobre todo este caso, por ejemplo, este caso era un jet, y eso pide que los pilotos tengan la capacidad de saber volar ese avión en específico, que cada año vayan al simulador como lo hacemos los pilotos que volamos jet, entonces, y lo mismo para los mantenimientos, tanto de los motores. Entonces habrá que ver realmente pues qué es lo que pasó, ¿no? Porque un avión en una ida al aire que se desploma, pues hay muchísimas circunstancias. La pregunta es, ¿por qué se fueron al aire? ¿Por qué no pudieron aterrizar? ¿Qué pasó después de esa maniobra cuando aplican toda la potencia para tomar altura? Entonces, vecino, nos vamos a quedar con todas estas más dudas porque ya se termina este programa.